¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar ahora con un nuevo trimestre. Y este es el Evangelio de Marcos. Y el título número 1 de la lección es el comienzo del Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. El Evangelio de Marcos es el más breve de los 4 evangelios que relatan la vida de Jesús. Es un relato rápido, ágil, dinámico y comprimido. ¿Por qué? Porque ahí las escenas pasan muy rápido. No puedes perderte también ningún detalle, pues solo están incluidos las partes más importantes del Evangelio, de los 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 4 evangelios aquí también es como un resumen de los demás evangelios, ¿no? En resumidas cuentas, Marcos es el evangelio para el siglo XXI, donde todo pasa rápida y velozmente y todo el tiempo que se ocupa pues se va muy rápido. Empleemos ahora ese tiempo que se va en hacer o aprender algo más importante, algo valioso. ¿Y qué más sería ocupar ese tiempo para el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios? El autor del Evangelio, un misionero fracasado. Según se entiende que este evangelio no fue escrito por Marcos, el apóstol. Al parecer es Juan Marcos, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea que Marcos era el apodo de Juan. Al igual que el resto de los evangelistas, Marcos no se menciona a sí mismo por nombre. Él era un muchacho cuando sucedieron los acontecimientos que relata, los cuales probablemente aprendió a través de su íntima relación con el apóstol Pedro. La madre de Juan Marcos era la propietaria del aposento de Jerusalén, donde la iglesia se reunió en aquella ocasión cuando encarcelaron a Pedro. Y poco después, pues ya Bernabé y Saulo eran misioneros, ¿no? Misioneros entregados al evangelio, entregados al cristianismo. Y en esa ocasión llevaron a Juan Marcos a Antioquía. ¿Para qué? Pues para predicar, ¿no? Era un acompañante, una persona que iba aprendiendo acerca del evangelio, acerca de las predicaciones. Y en Antioquía, cuando el Espíritu llamó a Bernabé y Saulo para ser misioneros entre los gentiles, adivina a quién llevaron. Llevaron a Juan Marcos. Nada más que ahí hubo unas diferencias, ¿no? Se podría decir una confrontación o diferencias. La vida de misionero resultó muy dura. Él era un joven, ¿no? Se supone que los jóvenes tienen mucha energía, ¿no? Pero también la juventud es donde más ataca, ¿no? Donde más nos cuesta sobresalir, donde más nos cuesta llevar una vida más tranquila, porque es la juventud, la época donde hay tanta energía, hay tantos sueños, pero también hay tantas distracciones. Entonces Juan Marcos iba con ellos y él decidió regresar a Jerusalén. O sea que se arrepintió. ¿Qué fue lo que pasó, no? Y pues Marcos debió haber sido un misionero útil para el ministerio. En 2 Timoteo dice, el 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En aquella ocasión, el apóstol Pablo pues no había
no estaba de acuerdo en llevar a Marcos, porque había fallado, porque no era un misionero responsable. Pero en esta ocasión, ahora aquí en Timoteo, ahora dice tráetelo. Yo creo que aprendió de Bernabé. Aprendió, porque a pesar de que se habían separado, Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con, si no me equivoco, Bernabé se fue con Marcos. Cuando Pablo lo desechó, cuando no estuvo de acuerdo en que fuera con ellos, Bernabé sí. Y yo creo que a través de tal vez el testimonio o la forma de predicar, no sé, Marcos nuevamente tomó el rumbo, ¿no?, para el ministerio, y fue útil y fue un buen misionero. Por eso creo que en esta ocasión Pablo le dice a Marcos, tráelo contigo. Le dice a Lucas, tráete a Marcos y tráelo contigo. Cuando Pablo propuso el segundo viaje misionero, se negó a aceptar a Marcos como colaborador. Pablo necesitaba personas firmes, personas que tuviesen amor por el evangelio, no importando las circunstancias, y que fuesen su apoyo y no fuera una carga. Marcos, pues, no tenía este perfil, por eso fue que Pablo lo desechó y dijo que no. Y sin embargo, pues Bernabé le quiso dar una segunda oportunidad, pero no para que fuera con Pablo, porque Pablo ya había dicho que no. Bernabé lo llevó consigo, porque él estaba seguro de que su sobrino Marcos tenía el potencial suficiente para ser un buen misionero. Así que lo tomó y lo llevó con él a Chipre, mientras que Pablo se llevó a Silas y se dirigieron a Asia. Pues aquí después de esto no sabemos lo que ocurrió, ¿no? Pero sí sabemos que Bernabé tenía una razón. Por las 3 referencias que hace de él en sus cartas, pues Pablo llegó a considerar a Marcos útil para el ministerio, un colaborador eficaz. Y gracias a esta segunda oportunidad podemos disfrutar hoy del apasionante relato del Evangelio de Marcos. Porque se entiende aquí que Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, no el apóstol Marcos, ¿no? El inicio del Evangelio, la preparación, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos 1:7. Marcos comienza presentándonos a Dios, preparando el viaje de su Hijo, un viaje que comienza en los atrios celestiales y que llevará a Jesucristo hasta la cruz para ser nuevamente recibido en el cielo. Para preparar este camino, Dios elige a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Porque antes de que Jesús comenzara con su ministerio, antes de que él comenzara con su viaje, Dios preparó a Juan para que les predicara a las personas y las llevara al arrepentimiento, para que así ellos se bautizaran. Las preparó para recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, más poderoso que Juan mismo. Y Juan el Bautista dijo que él no era digno de desatar la correa de su calzado, pero tampoco se sintió digno de bautizar a Jesús. Y sin embargo lo hizo, ya que Jesús le dijo que lo hiciera. El bautismo, Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado ¿por quién? Por Juan en el Jordán, en el río Jordán. Y Jesús comienza ahora su viaje, ¿no? El Dios Padre lo presenta como su Hijo y el Espíritu Santo baja como una paloma. Y desde el principio mismo Jesús fue presentado como una persona divina, el Hijo de Dios, pero también era una persona humana, porque Jesucristo, siendo divino, tomó el lugar del hombre y se volvió hombre desde su nacimiento. Y así se presenta Jesús, plenamente divino y también a la vez humano, porque Él era el Salvador, un Dios divino que se hizo hermano, se hizo hombre, y fue nuestro ejemplo para llevarnos al arrepentimiento. El mensaje: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino.
de Dios. Marcos 1:14. El mensaje inicial de Jesús fue que fueron tres aspectos el mensaje que tenía Jesús, lo que abarcaba: el tiempo que se había cumplido, el reino de Dios que se había acercado, y también el arrepentimiento y para creer en el Evangelio y ser bautizados. Nosotros también debemos de estar conscientes de que debemos ser una bendición, debemos de ser una persona firme en el Evangelio, no estar fluctuando como niños pequeños, ¿no? Y ser firme y ser entregados al Evangelio, a la misión, no ser una carga, ¿no? Si alguna vez fuimos una carga, recordemos que Dios nos da más oportunidades. Si las personas nos han despreciado, nos han hecho sentir mal o nos han desechado también tal vez de algún ministerio, de algún cargo de iglesia o de algún estudio bíblico, Dios nos da otra oportunidad. Si las personas no te dan otra oportunidad, Dios sí te lo da, porque sabe que detrás de ti hay un gran ser humano dispuesto con el tiempo a ser una bendición para el ministerio al que Dios nos fue llamado. Que el Señor te bendiga en esta mañana.